Bienvenidos a las lecciones de Escuela Sabática 2024, el libro de Marcos. Escuela Sabática para adultos, alumnos y maestros. Tercer trimestre. Lección número 13. El Señor resucitado. Bosquejo del estudio. Dale me gusta, suscríbete, comparte el repaso de la lección de Escuela Sabática y déjanos tu comentario de la lección. Pero él les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto, Marcos 16:6. La crucifixión de Jesús fue un oscuro fin de semana para los discípulos mientras no solo lidiaban con la muerte de su maestro, sino también temían por su propia vida, Juan 20:19. En Marcos 16, el último capítulo del Evangelio de Marcos, veremos lo que sucedió tras la muerte de Jesús. Consideraremos en primer lugar el momento en que ocurrió la resurrección de Jesús, y por qué las mujeres fueron al sepulcro ese domingo de mañana. Los adventistas hemos evitado a veces referirnos a la mañana de la resurrección porque es usada erróneamente para apoyar la presunta santidad del domingo. Veremos, en cambio, que podemos regocijarnos por la resurrección ocurrida aquel domingo a pesar de la teología errónea que, desafortunadamente, ha surgido a partir de ello. Sin embargo, este estudio concluirá desafiando al lector de Marcos a llevar el Evangelio al mundo entero. Regocijo en la resurrección. Cronología y memorial. Lee Marcos 15:42 a 16:6. ¿Qué ocurre aquí y por qué esta historia es tan relevante para el relato de la resurrección? El texto dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús, y Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y va un poco más allá, y le pregunta al centurión, si ya estaba muerto. Jesús había anunciado que, tras su muerte, resucitaría al tercer día, Marcos 10:34. Los escritores de los 4 evangelios coinciden en que Jesús murió en el día que identifican como la preparación, Mateo 27:62, Marcos 15:42, Lucas 23:54, Juan 19:14, 31 y 42. La mayoría de los comentadores entienden la expresión como una referencia al período que se extiende entre el atardecer del jueves y el del viernes. Jesús murió el viernes de tarde, y fue sepultado antes de la puesta de sol. Durante el sábado, descansó en la tumba y resucitó el primer día de la semana, pasado el sábado, Marcos 15:42, 16:1 al 2. Debido a que llegó la puesta de sol el viernes, cuando comienza el sábado bíblico debían descansar, guardando el sábado aún después de la muerte de Cristo. El sábado de noche, después de puesta de sol cuando termina el sábado. Las mujeres compraron especias y fueron el domingo de mañana al sepulcro con la intención de completar el procedimiento funerario acostumbrado. Por supuesto, Jesús no estaba allí. Los judíos llamaban a los días de la semana primero, domingo, segundo, lunes, preparación, viernes y sábado. Además tenían un método inclusivo de contar, una parte del día se contaba como todo el día. De esta forma, el viernes fue el primer día de la muerte de Jesús, el sábado el segundo día, y el domingo el tercer día. Desde tan temprano como el siglo II, el cristianismo consideró significativo el hecho de que Jesús resucitó en domingo. Esto se convirtió en el fundamento de la presunta santidad del domingo. Pero, ¿es eso lo que el Nuevo Testamento enseña? A partir del siglo II, los cristianos comenzaron a honrar el primer día de la semana como el día de la resurrección del Señor. Paulatinamente, hicieron de él un día que llegó a sustituir al sábado como día de adoración. Pero en el Nuevo Testamento no existe referencia alguna al día de resurrección como día de adoración. Lee Colosenses 2:10 al 12. ¿Cuál es el memorial de la resurrección de Jesús según el Nuevo Testamento? Porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Romanos 6:4. Pablo deja claro que el memorial de la muerte y la resurrección, su significado simbólico, es el bautismo, Colosenses 2:12, Romanos 6:4. No hay una sola palabra en la Biblia que sugiera la sacralidad del domingo como un recordatorio de la resurrección. Aunque el domingo no es el día señalado por Dios para ser santificado, sí, debemos regocijarnos por el acto que aseguró nuestra salvación, la resurrección de Cristo. La piedra fue quitada.
Un hecho real. Lee Marcos 16, 1 al 8, y 1 de Corintios 15, 1 al 8. ¿Qué tienen en común estos pasajes? Ambos relatos afirman que hubo testigos de la resurrección de Cristo. La historia de la resurrección aparece en los 4 evangelios. Hay 4 ideas que aparecen una y otra vez: murió, fue sepultado, resucitó, fue visto. En Marcos, las primeras 2 ideas aparecen en el capítulo 15. Las otras 2 están en el capítulo 16, pero con un giro. Marcos 16:7 habla de una reunión en Galilea. Para algunas personas es inconcebible que los cristianos crean en un Señor resucitado. Pero la evidencia de su resurrección es sustancial y consistente con la razón. Cabe destacar que sin la resurrección, como dice el apóstol, nuestra fe es vana. Si no hay esperanza de vida, nada tiene sentido. No cuesta creerlo, pero tampoco se pierde al creerlo. Por lo menos el que cree tiene esperanza, pero ¿qué esperanza tiene el que no cree? ¿Cómo podemos estar seguros de que la resurrección de Jesús fue un hecho real? 1. Muchos testigos vieron a Jesús resucitado. 1 de Corintios 15, 3 al 8. 2. Los sacerdotes tuvieron que sobornar a los soldados que presenciaron la resurrección. Mateo 28, 11 al 15. 3. Las personas que vivieron los hechos estaban dispuestas a morir defendiendo la realidad de la resurrección. Hechos 7, 56 al 60. 4. Saulo, un acérrimo enemigo de los cristianos, vio a Jesús resucitado y su vida cambió radicalmente. Hechos 9, 1 al 6. 5. La propia existencia de la Iglesia cristiana atestigua la realidad de la resurrección. ¿Por qué habrían estado esas personas dispuestas a morir por algo que supieran que no era verdad? El testimonio sostenido de ellos desde poco después de la muerte de Cristo, Hechos 3:15, y en los años siguientes, 1 de Pedro 1:3, es una evidencia poderosa en favor de su resurrección. Para empezar, todo lo que uno tiene que hacer es creer en Dios como el Creador, ver Génesis 1:2, y la idea de la resurrección, un milagro, llega a ser razonable. El Dios que creó el universo y, por ende, la vida en la tierra, ciertamente tiene el poder, si así lo decide, de resucitar a Jesús. La existencia de Dios no convierte la resurrección de Jesús en algo inevitable, solo en algo razonable. Además, la tumba estaba vacía. Aún los historiadores ateos aceptan ese hecho. Si así no fuera, la aseveración acerca de la resurrección de Jesús habría fracasado desde el principio, pues la existencia de su cuerpo habría destruido cualquier pretensión de que hubiera vuelto a la vida. ¿Qué responderías si alguien te preguntara qué evidencia tienes de la resurrección? Sencillamente yo soy una evidencia de ello. Estaba muerto en mis pecados y Dios me dio vida juntamente con Cristo a través del bautismo. Hemos resucitado a una nueva vida. Mi vida transformada, a través del bautismo, es una evidencia de la resurrección. Las mujeres en el sepulcro. Portadoras de buenas noticias. Las mujeres que habían estado al lado de la cruz de Cristo esperaron velando que transcurriesen las horas del sábado. El primer día de la semana, muy temprano, se dirigieron a la tumba llevando consigo especias preciosas para ungir el cuerpo del Salvador. No pensaban acerca de su resurrección de los muertos. El sol de su esperanza se había puesto y había anochecido en sus corazones. Mientras caminaban, relataban las obras de misericordia de Cristo y sus palabras de consuelo. Pero no recordaban sus palabras: os volveré a ver. Juan 16, 22. El deseado de todas las gentes, página 732. Lee Marcos 16, 1 al 8. ¿Qué sucedió y cómo respondió la mujer al principio? Las primeras en ver la tumba vacía fueron unas mujeres que venían a embalsamar el cuerpo de Jesús, Marcos 16, 1 al 4. Tras asegurarles que Jesús había resucitado, el ángel que había quedado en la tumba les comisionó para que anunciasen el evento a sus discípulos, y a Pedro, Marcos 16, 7. Las mujeres, con la emoción de los sucesos, volvían asustadas, sin comentar nada con nadie, Marcos 16, 8. A lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús pide a las personas que mantengan en reserva quién es Él o sus curaciones milagrosas. En Marcos 1:44, dice a un leproso que no cuente su sanación a nadie. En Marcos 5:43, pide a Jairo y a su esposa lo mismo acerca de la resurrección de su hija. En Marcos 7:36, dice a un grupo que no digan a la gente acerca de su curación de un sordomudo. Y luego ordena a sus discípulos no decir a la gente que Él es el Mesías, Marcos 8:30, ver también Marcos 9:9. Sin embargo, ahora en el camino, Jesús mismo se presentó ante ellas y las animó para que hablasen sin temor de su resurrección, Mateo 28:8 al 10. No obstante, el silencio no dura mucho. Al llegar al final del libro de Marcos, leemos lo siguiente: y ellos salieron y predicaron en todas partes. Y el Señor los ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que seguían, Marcos 16:20. De esa manera,
El secreto acerca de quién es Jesús, y de lo que ha hecho es finalmente dado a conocer ampliamente. El libro concluye diciendo que ellos predicaron en todas partes. La vida, muerte y resurrección de Jesús no son sucesos que deban quedar silenciados. ¿Por qué no deberíamos guardar silencio acerca de Jesús, y de lo que ha hecho por nosotros? Sea grande o pequeño, pero algo Jesús ha hecho por ti y por mí. Las personas necesitan conocer esa historia de cambios, de oraciones contestadas, de transformación, de sanidad, de cambio de carácter. Cuenta tu historia. A alguien ayudará, a alguien impactará. La aparición a María y a otros. Testigos de la resurrección. Los primeros testigos. Lee Marcos 16, 9 al 20. ¿Qué agregan estos versículos al relato de la resurrección? Uniendo los 4 evangelios, podemos hacernos una idea de qué ocurrió ese domingo. 1. Un ángel provoca un terremoto y abre el sepulcro, Mateo 28:2. 2. Los guardias quedan como muertos, Mateo 28:4. 3. María Magdalena se dirige al sepulcro desde Betania, Juan 20:1. 4. Otras mujeres vienen desde Jerusalén y hablan con los ángeles, Lucas 24:1 al 5. 5. Las mujeres vuelven a Jerusalén, Marcos 16:8. 6. Ante el anuncio de María, Pedro y Juan corren al sepulcro, Juan 22 al 3. 7. Jesús aparece a María Magdalena, Marcos 16:9. 8. Jesús aparece al resto de las mujeres, Mateo 28:9. 9. Los discípulos no creen, Marcos 16:11. 10. Los soldados son sobornados, Mateo 28:11 al 13. 11. Jesús aparece a Pedro, Lucas 24:34. 12. Jesús viaja a Emaús, Lucas 24:13 al 15. 13. Los discípulos de Emaús van al aposento alto, Marcos 16:12 al 13. 14. Jesús se presenta en el aposento alto, Marcos 16:14. La resurrección de Jesús fue real. Si la historia fuese ficticia, ¿habrían realzado los autores la fe de las mujeres y la incredulidad de los discípulos? Aun siendo recién la resurrección, hubo personas que no creyeron. A otros le tomó tiempo creer, y otros creyeron de inmediato. Lo cierto es, que la resurrección no deja de ser un hecho real. Jesús tuvo que reprender a sus discípulos por su incredulidad y dureza de corazón. Si tienes dudas al respecto, por favor pon tus dudas en las manos de Dios. Dile: Señor, ayúdame a creer. Mi mente finita no llega a asimilar eso, pero por fe lo acepto. Desde el momento del arresto de Jesús, y en sus sucesivas apariciones posteriores a la resurrección, los evangelios describen a los seguidores de Jesús de forma muy negativa: huyen, niegan conocerlo, no creen, etc. Esto no tendría sentido si el relato fuera ficticio. Sin embargo, su audaz e inquebrantable proclamación posterior acerca del Cristo resucitado, así como la esperanza que ella ofrece a todos, es una evidencia poderosa en favor de la veracidad de sus afirmaciones. Vayan por todo el mundo. Una historia para divulgar. Lee Marcos 16, 14 al 20. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos cuando se les apareció, y qué significan estas palabras para nosotros hoy? Jesús comisionó a sus seguidores para que fueran por todo el mundo a predicar, Marcos 16:15. ¿Por qué es esto extremadamente importante? La aceptación o el rechazo del Evangelio es un asunto de vida o muerte eternas, Marcos 16:16. No podemos permitir que nadie muera en la ignorancia. Debemos hablarles del Salvador, y de la bienaventurada esperanza que tenemos en Cristo. Un poder especial acompaña a los predicadores del Evangelio, Marcos 16:17 al 18. Sin embargo, en ocasiones, Dios permite que la semilla del Evangelio sea plantada con la sangre y el sufrimiento de los mensajeros, Hechos 7:58. Obviamente, la Biblia no enseña que los cristianos serán siempre protegidos de todo daño. A veces Dios considera apropiado obrar un milagro para promover la causa del Evangelio. Pero a veces los cristianos sufren como consecuencia de su testimonio. En tales circunstancias, su paciente perseverancia es para los incrédulos otra evidencia del poder de la fe. Jesús describe las señales que acompañarán la obra de los discípulos: expulsarán demonios, hablarán nuevos idiomas, serán protegidos de daños y sanarán a los enfermos. Algunas personas han interpretado erróneamente Marcos 16:18 como si aseverara que los cristianos deben demostrar su fe sosteniendo serpientes venenosas en sus manos. Ninguna acción presuntuosa como esa es autorizada aquí. Lo que Jesús está describiendo es la protección del cristiano mientras participa en la misión, como ocurrió con Pablo, que fue librado de una víbora mientras servía a otros, Hechos 28:3 al 6. Una cosa debemos tener clara: Jesús no nos pide que cumplamos la misión solos.
Él promete su presencia y poder, Mateo 28, 18 al 20. Al igual que ayudó a los primeros discípulos, nos ayudará a nosotros a acabar la obra, Marcos 16, 20. Intégrate al trabajo misionero en tu iglesia local. Si no sabes dar estudios, únete a alguien que sepa. Puedes orar por alguien. Puedes ayudar a alguien. Puedes dar palabras de aliento a alguien. Puedes regalar una prenda de vestir. Puedas llevar a alguien a almorzar a casa. De alguna manera, haz tuya la promesa. Yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Esta promesa es para los que salen a ser discípulos. Para los que de alguna forma o manera cumplen la misión. T. M. I. Todo miembro involucrado. Misión Nehemías, yo iré. Dios te bendiga.